Les estaba contando cómo fue que me rompí la nariz. Esta ya es la salida de la casa. Aquí está el andén de enfrente. Y aquí había un poste que era donde se ponía la basura. Yo creo que muchos se acuerdan. El caso es que las tapas que nosotros hacíamos era para hacer carreras. Al frente, pasando esta calle, aquí había una calle, aquí donde les estoy mostrando, había una calle, que era la calle 98, por casualidad. Al frente, pues habían unas casas iguales a las nuestras, pues mucho más sofisticadas, pues porque tenían más recursos. Pero en todo caso, al frente, yo me puse a jugar con esas tapas, carreras, dibujamos una pista en el piso con tiza al frente. Y empezamos a echar carreras y eso se le pegaban con los dedos 3 veces y el que ganara darle la vuelta. El caso es que esas tapas, como tenían cáscaras de banano a veces, al frente alguien le quitó a la tapa, o sea, llevó unos bananos, unas cáscaras de banano para ponerle las tapas y los dejó en el andén. Entonces yo me resbalé con unas tapas con unas cáscaras de banano y me caí y me rompí la nariz. Entonces, para que todos sepan cómo fue que me rompí la nariz. Y muchos años después, María Fernanda, cuando trabajaba en el Hospital San Ignacio, ella hizo los contactos para que me operaran de la nariz. Que si no es por Maffer, yo seguiría con la nariz torcida, yo creo. Entonces yo les cuento. Como ustedes saben que todo esto es una improvisación, se me olvidó mencionar. Todos estos videos son una improvisación. Se me olvidó mencionar que mi papá fumaba Lucky Strike, que eran unos cigarrillos espantosos que solo se los fumaba a él. Entonces, porque nadie más fumaba esos cigarrillos de los fuertes que eran. Entonces, cuando iba yo a comprar los cigarrillos, también compraba a veces Lucky Strike. Si se acuerdan, eso era donde Don Pablo, que quedaba al frente de donde Merce. Entonces nosotros íbamos allá a comprar los cigarrillos y resulta que cuando uno decía, Don Pablo, me vendió un paquete de cigarrillos Lucky Strike, unos Hidalgos, Nacional, piel roja, entonces el viejito pues estaba atendiendo a otra persona y entonces le pegaba al mostrador con la mano y decía, aquí, o viejito, aquí. Entonces eso significaba que era lo que uno iba a pedir. Y les cuento que ese viejito era muy cascarrabias. Pero en medio de todo lo cascarrabias que era, Don Pablo era una persona muy, muy buena. Era muy buena. Él nos fiaba. ¿Se acuerdan que nos fiaba? Teníamos una cuenta ya de Don Pablo. Y se acuerdan de Doña Marta, la panadería, que quedaba en Río Negro. Y allá también nos fiaban el pan. Entonces, cuando no teníamos plata, que era muy común. entonces, entonces les cuento eso, pues que gracias a mucha gente que uno tenía alrededor, pues uno logró subsistir. Entonces, Don Pablo era muy buena persona y William, que era el hijo de Don Pablo, y Freddy eran muy amigos nuestros, muy amigos, sobre todo de Juan Carlos. Entonces tuvimos muchas aventuras con ellos y con Juan Gabriel, con que en ese entonces le decíamos Pirucho, Tototo, éramos muy amigos de ellos. Entonces eso les cuento. No sé tampoco si se acuerdan o si se acuerdan de la famosa tienda Chanela, que era la papelería que quedaba cerquitica donde Mercy. Entonces allá también íbamos a comprar cigarrillos, leche, y también nos fiaban allá en Chanela. Le decían Chanela, pero en realidad es Channels. Ya después de 40 años ya sé que se llama Channels. Bueno, lamentablemente no les puedo contar hacer todas las casas ni todo. Pues me toca con esta sola casa hacerles más o menos todas las cosas que pasamos. Pero les cuento que entre todo lo que sucedió, nosotros tuvimos una mamá que también era odontóloga. Aunque no lo crean. Resulta que una vez yo salí por aquí y me fui para un parque donde habían unos columpios en Vizcaya, que mi mamá siempre nos dejaba ir allá con Robert y con Juan Carlos. En ese caso fuimos con Robert y con Juan Carlos, nos fuimos los tres a ese parque que íbamos muy seguido allá.
Entonces resulta lo siguiente, yo me fui para ese parque y alguien estaba montando en un columpio, entonces lo estaba elevando mucho, entonces yo no me di cuenta y me acerqué al columpio y el columpio, que era de metal y con una silla de madera, me pegó en los dientes, durísimo, eso me pegó pero fuerte en los dientes, y resulta que los dientes todos me quedaron flojiticos, flojos, flojos, flojos. Y mi mamá me llevó a donde el odontólogo y el odontólogo le dijo, señora, aquí no hay nada que hacer, a este niño hay que sacarle todos los dientes. Entonces mi mamá, pues aterrada, como que no le creyó mucho. Entonces resulta lo siguiente, ella cogió, en el momento que yo me pegué, llegué a la casa con los dientes todos flojos, ella cogió y con la mano me los volvió y me los puso, me los hundió todos los dientes. Entonces, y me los mantuvo así hundidos durante mucho tiempo, a pesar de que el odontólogo le había dicho que no había nada que hacer. Y les cuento que hasta hoy en día yo tengo los dientes gracias a mi mamá y no gracias al odontólogo. Entonces es para que ustedes sepan, o sea que esta casa tiene cosas absolutamente asombrosas. Entonces si no hubiera sido por mi mamá, yo no tendría dientes, para que ustedes sepan todas esas cosas que sucedieron en esa casa y muchas historias más absolutamente increíbles que yo creo que poca gente las puede creer, pero eso sucedió y eso es realidad. Yo les había contado que Diego Luis, nosotros lo molestábamos harto porque decíamos que él era muy gordo. Entonces resulta que yo le hacía unos muñecos gordos, o sea, unas bolas con pelo y ojos, y le ponía Diego. Entonces, y las pegaba en la pared. Primero las pegaba acá, entonces Diego las alcanzaba. Se subía a la cama o a una mesa y las alcanzaba. Entonces, como esta pared de aquí era bien alta, ahora se las voy a mostrar un poco más, un poco mejor. Era un poco más alta. Entonces yo me subía a una mesa alta y se las pegaba acá, aquí, bien alto. Entonces Diego Luis ahí no las alcanzaba y entonces le quedaba el muñeco que decía Diego, con un círculo redondo, pelo y ojos. Entonces Diego Luis se ponía todo bravo, pero no podía alcanzar los dibujos que yo le hacía y le daba una ira. Aquí hay una historia que pocos saben, pero que se las voy a contar. Resulta que nosotros colgábamos la ropa de este lado, de este borde a este borde, unas cuerdas de alambre que colgábamos ahí, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces ahí colgábamos los pañales, toda la ropa la colgábamos ahí, habían varias cuerdas. Entonces resulta que ahí mi mamá colgaba los pantaloncillos, las camisas, los pantalones, todo lo colgaba ahí. Y resulta que por aquí, en los bordes, porque esto tenía unos ladrillos aquí encima, aquí por debajo habían arañas, que se llamaban arañas polleras, que tenían un huevo por detrás grande. Entonces ya les voy a decir qué fue lo que pasó con eso, que creo que los va a hacer reír. Como les dije antes, aquí dormía mi papá y aquí dormía mi mamá. Entonces resulta que yo me puse unos pantaloncillos de los que habían puesto en esas cuerdas. Y resulta que ese pantaloncillo tenía una araña pollera. Entonces yo duré con esa araña pollera entre los pantaloncillos todo el día. Todo el santo día duré yo con la araña pollera entre los pantaloncillos. Entonces me picó por el lado del chichi. Mejor dicho, me picó miles de veces y yo sí sentía algo raro, pero yo era muy chiquito. Entonces mi mamá, cuando me iba a cambiar los pantaloncillos, me acostó aquí en la cama y me bajó los pantaloncillos y vio semejante araña pollera que salió. Estaba todavía viva, imagínense, todo el día, y me picó todo lo que ustedes quieran. Entonces mi mamá pues se asustó toda, entonces empezó a chupar con la boca por el lado donde me había picado, que porque eso era veneno y que no sé qué. Y mi papá le dijo, no, mijita, eso no pasa nada. Y mi mamá toda asustada. En todo caso, pues no pasó nada, pero yo duré con la araña pollera todo el día metida entre los pantaloncillos y picándome todo el día.
Entonces, entonces eso es absolutamente increíble. Yo no sé cómo fue que eso pasó, para que ustedes sepan.